Buenos días a todos. Queríamos realizar este ejercicio de transparencia, dijéramos, de rendición de cuentas sobre el nuevo acuerdo para el fin del conflicto. Primero hablemos un poco del método. Como todos pudieron constatar, durante larguísimas horas de trabajo oímos todas las vertientes de quienes votaron por el no en el plebiscito. Realmente fue un ejercicio muy serio, cuidadoso, respetuoso. Recogimos la totalidad de las iniciativas, las organizamos, las trabajamos en profundidad. Luego allí hay un enorme ejercicio democrático que yo creo que fue una buena lección para Colombia, en términos de diálogo y de respeto por las ideas ajenas. Cuando nos trasladamos a La Habana hicimos un ejercicio equivalente. Ayer pensaba que fueron más de 130 horas de discusión con las FARC, en un ambiente también positivo, y tengo que reconocer que las FARC abrieron posibilidades de buscar, como lo hemos logrado, un acuerdo realmente nuevo, auténticamente nuevo, que recoge, yo diría, más del 80% de las inquietudes de quienes votaron por el no. Allí se hizo un gran trabajo. Logramos modificar muchas de las ideas plasmadas en el primer acuerdo. Es un ejercicio que conduce a un acuerdo con una amplia base social de apoyo y que es una verdadera oportunidad de fondo para terminar definitivamente el conflicto con las FARC y entrar en la fase de implementación de lo acordado. Hemos quedado realmente muy satisfechos, un poco exhaustos también en este trabajo, pero satisfechos porque logramos lo que se quería. Es un acuerdo, repito, realmente nuevo y una enorme oportunidad. Son muchos los temas, voy a tratar unos pocos y luego en el transcurso de la rueda de prensa podremos precisar más. Yo diría que el elemento central, importante, que tiene que ver con las víctimas, fue el compromiso de las FARC durante los 180 días de dejación de armas de presentar un inventario completo de sus bienes con el destino de reparar las víctimas. Me parece que ese es un elemento fundamental que había sido reclamado por muchos sectores de la sociedad colombiana. En segundo lugar, tratamos el tema de la restricción de la libertad y allí hubo avances importantes, porque se hizo una enumeración mucho más precisa de los elementos que caracterizan esa restricción efectiva de la libertad. En primer lugar, se fijó un lugar donde van a ser cumplidas las sanciones restaurativas, un lugar del tamaño de una vereda. En segundo lugar, se estableció la necesidad de fijar una residencia para quienes estén cumpliendo con esa tarea de pagar sus sanciones. Se robusteció el elemento monitoría. Una monitoría internacional nos estará diciendo periódicamente a los colombianos el cumplimiento de las sanciones, si ha sido efectivo, de qué manera se está cumpliendo. Tendremos información veraz de alguien ajeno a la controversia que nos dirá si están cumpliendo, si se están llevando a cabo los programas de reparación a las víctimas. Y por último, la necesidad de obtener autorización de esa institución de monitoreo para desplazarse fuera del lugar de cumplimiento en el caso de que sea necesario. No nos cansamos de decir que esta es una estructura para todos los responsables, no solo para las FARC. Todo aquel que pretenda obtener una decisión de la Jurisdicción Especial para la Paz sobre la base de sanciones mayormente restaurativas de 5 a 8 años tiene que someterse a estos criterios que acabo de señalar. En todo el terreno de la reforma rural integral, para abreviar, dos elementos centrales: reafirmación del respeto al derecho constitucional a la propiedad privada. No quedó ninguna duda allí, se dice de manera categórica. En segundo lugar, todas las medidas que sean necesarias, que se basan en legislación anterior al acuerdo y que no fue modificada por el acuerdo. Por ejemplo, si hipotéticamente se llegase en un caso extremo a ser necesaria una expropiación, o si es necesario aplicar las normas de extinción del dominio por razón de la indebida explotación de un predio, la insuficiente explotación,
Todo esto se hará a la luz de la Constitución y de las leyes vigentes. El acuerdo no modifica esa estructura legal. Y me parece que esa es una línea importante y además también de manera categórica y clara se señala que el programa dirigido a la recuperación del campo y de la familia campesina no impide otros modos de explotación del campo, por ejemplo, a través de grandes empresas agrícolas o del turismo o de otro tipo de utilización de la tierra. En materia política se redujo la financiación para el partido que surja de las FARC y se eliminó el 10% que se había pactado antes en favor de un promedio de lo que reciben los demás partidos, que es una solución bastante equilibrada. Igualmente se rebajó el auxilio para el centro de pensamiento de las FARC. Yo quiero señalar, repito, ya lo había dicho, cómo las víctimas han obtenido, dijéramos, apoyo importante a través del nuevo acuerdo y en particular hemos oído con mucho respeto, por ejemplo, a Diana Sofía Giraldo, a Ervin Hoyos. Yo quiero decir que en el sistema para la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas se incorporaron organizaciones de víctimas, en particular de víctimas de las FARC y en particular de aquellas que lideran estas dos personas que he mencionado. Se eliminó la idea de introducir todo el acuerdo a la Constitución, de constitucionalizar todo el acuerdo, algo que habían reclamado muchas personas, incluso voceros del sí. Y al contrario de esto, lo que se estableció es un sistema en virtud del cual los elementos de derecho internacional humanitario y de derechos fundamentales que estén dentro del acuerdo son parámetro de interpretación de las normas de desarrollo del mismo. Y me parece que eso da garantías a todos, garantías a las FARC, pero, repito, se ha desechado la idea de convertir el acuerdo en norma constitucional. Se atendieron algunos elementos que habían sido solicitados por voceros del no, por ejemplo, la duración de la jurisdicción. Se establecieron varios plazos, en particular, en nuestra opinión, el más importante, que es el plazo para rendir los informes que servirán de base para deducir responsabilidades a los incriminados.